Estás en sintonía de Unos Minutos con mi pueblo, el espacio del sacerdote con su feligresía. Unos Minutos con mi pueblo. Miércoles de la octava de Pascua, miércoles en el que nos reunimos a través de este espacio, Unos Minutos con mi pueblo. Oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, párate y anda. Él iba cantando, brincando y alabando a Dios. Él iba cantando, saltando y alabando a Dios. En nombre de Jesús de Nazaret, párate y anda. Oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, párate y anda. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos, en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya.
aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas nos acompaña en el versículo 24 en el capítulo 24 del versículo 13 al 35. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban ofuscados y no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es la que llevan por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, y sin embargo, ya hace 3 días que ocurrió esto. Bien es verdad que algunos de nuestras mujeres nos han sobresaltado, porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaba incluso de que se les había aparecido unos ángeles que decía que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo hallaron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué torpes son para comprender y qué cerrados están para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era preciso que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decía de él las Escrituras. Al llegar a la aldea a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro: ¿nos ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás, que le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, en este miércoles les invito a resaltar en lo más profundo de su corazón algunas frases de este Evangelio que pueden
nutrir la reflexión de este miércoles. La primera es que Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Esto es lo que hace Dios cada día con cada uno de nosotros. Se acerca a nuestra vida y se pone a caminar con nosotros, a nuestro ritmo, a nuestro paso, y en medio de nuestra historia, de nuestros rollos, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras alegrías, de nuestras penas, de lo que estemos viviendo. En el caso de los discípulos de Emaús, pues ellos estaban viviendo una decepción total, estaban sumergidos en ese dolor, en ese sufrimiento, incluso su fe se había debilitado. Bueno, allí Jesús se pone a caminar. Otro de los signos que podría resaltar este evangelio de hoy es Jesús explicando las Escrituras. Es la palabra de Dios la que nos va a abrir el entendimiento. Es la palabra de Dios la que va a tocar nuestra vida, la que va a hacer arder nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que nos va a abrir la mente y la manera de ver según Dios. Un tercer elemento que podríamos encontrar en la palabra de hoy es invitar a Jesús a que no siga de largo, sino a que entre en nuestra casa. Que entre en nuestra casa. Que entre en nuestra casa. Como los discípulos de Emaús, hay que decirle al Señor: quédate con nosotros, porque es tarde y esta noche está cayendo. Otro elemento a resaltar es siéntate a la mesa. No es solo que entre, es que se siente a compartir con nosotros el pan, porque es en la fracción del pan, es allí donde acontece el gran misterio de la revelación. Dice que al bendecir y al partir el pan, ellos le reconocieron y comprendieron que era el resucitado. Esto tiene que pasar en nuestra vida, que Jesús se siente en la mesa de nuestra vida, la mesa de nuestro corazón, de nuestra alma, para que al bendecir y al partir el pan, le podamos reconocer. Y finalmente salieron e inmediatamente y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 y a los demás para decirle todo lo que había acontecido. Pues déjenme decirle, queridos hermanos, que el episodio de la aparición de Jesús resucitado a estos dos discípulos, pues presenta el camino de fe de la vida de cada uno de nosotros, de la vida cristiana, basada pues en ese doble fundamento de la palabra de Dios explicada y de la Eucaristía. O sea, este doble elemento es lo que sostiene nuestra fe, la palabra de Dios y la Eucaristía celebrada. Esta experiencia del Señor que aparece descrita pues a lo largo del Evangelio de hoy en estos dos momentos. Pero también hay que reconocer que cuando nos alejamos de la comunidad de fe, cuando nos alejamos de la palabra, cuando nos alejamos de la Eucaristía, pues nuestra vida pierde todo ese sentido de manifestación, de resurrección, como el Señor lo viene haciendo. Fue lo que le pasó a los discípulos de Emaús. Esta gente no perseveró en la promesa, sino que volvió a Jerusalén. Se apartaron de la comunidad de fe, se apartaron de Jesús para volver a su viejo mundo. Emaús significaba para ellos el viejo mundo de donde el Señor les había traído. Por eso, la vuelta a Jerusalén con la recuperación de la alegría, de la fe por parte de estos discípulos es el signo precioso de regresar. Jerusalén significa regresar a la fe, regresar a la comunidad cristiana,
regresar al lugar donde yo me alimento. Por eso que cada uno de nosotros tenga ese referente donde alimentarse, donde recibe la palabra, donde celebra los sacramentos, y es precisamente la comunidad, esa comunidad cristiana, ese grupo, esa fraternidad, ese movimiento donde yo me nutro. Vemos aquí, queridos hermanos, en estos aspectos que la palabra de Dios nos regala, pues toda una catequesis hermosa que el evangelista San Lucas la presenta pues muy claro. Dice, cuando una comunidad se muestra siempre disponible a esa escucha de la palabra de Dios, que está presente en la Escritura, que se pone de manifiesto en cada Eucaristía que nosotros celebramos, que es el centro de nuestra propia vida, pues llega gradualmente a la fe, que nos lleva a una experiencia del Señor resucitado. No olvidemos esto, la palabra y la Eucaristía constituyen la única gran mesa de la que se alimenta la Iglesia en la peregrinación hacia la casa del Padre. Y en estos tiempos, más que nunca necesitamos pues alimentarnos tanto de la palabra de Dios. Ciertamente muchos hermanos nuestros en este momento no se pueden alimentar del pan eucarístico, del pan vivo bajado del cielo, pero hacen la comunión con la palabra de Dios y con la oración de la comunión espiritual. Pues los discípulos giran en torno a esta experiencia, que los mismos discípulos de Emaús a través de su caminar tuvieron de Jesús. Ellos comprendieron que el resucitado está allí donde se encuentran reunidos los hermanos en torno a Simón Pedro, a quien Jesús le confió la iglesia. Yo diría a todos ustedes que en este miércoles de la octava de Pascua escuchan unos minutos con mi pueblo, les diría que en nuestros días, en estos tiempos que estamos viviendo, hay hambre y sed de muchos milagros. La gente no sonríe lo suficiente y muchas veces no contemplamos la vida como quizás la contemplábamos en años pasados con respecto a lo que es el tema de los prodigios, y nos dejamos de cautivar muchas veces o nos dejamos fascinar muchas veces por lo inmediato y no por la obra de Dios. Muchas veces en este tiempo tenemos la tentación de buscar y de acudir a los lugares donde esta inmediatez se hace presente, tanto a través de los medios de comunicación social que hacen de alguna opinión algo espectacular. En estos días se está corriendo mucho ese milagro de un niño que tuvo un sueño y que con Dios, y que vio un pelo y que el pelo estaba en la Biblia y que todo esto, que lo hicieran un té y se lo tomaran. Cosas contrarias totalmente a la fe del resucitado. Esto no tiene nada que ver con nuestra fe católica, esto no tiene nada que ver con nuestra profesión de Jesucristo vivo y resucitado. Un cristiano, un católico no se deja llevar por esas cosas que parecen con poca razón, que no tienen sentido, que son cosas que van pues fuera de lo que hemos aprendido tanto en el catecismo, tanto en la doctrina, aunque parezcan pues muy espectaculares. Y allí es allí donde vemos pues también que se corre el riesgo de esta idolatría o de la desviación de la fe. Por lo tanto, vemos con firmeza como Pedro, como Juan, como Pablo, como Bernabé corrigen al pueblo cuando ven en ellos de manera clara todas estas realidades y les invitan pues a no centrarse en la persona de ellos. No son ellos los que hacen los milagros, no son eso lo que verdaderamente, sino
que lo que importa es situarnos en torno al poder del nombre de Jesús. Quien tenga fe en este nombre, quien lo invoque, también podrá obtener hoy milagros, pero no por un pelo, no por tomar un bebedizo, no por una rama, no por una pulsera, no por una piedra, no por una energía, no. La palabra de Dios es muy clara. Los milagros hoy acontecen en nuestra vida por la proclamación con fe del nombre de Jesucristo. Invoquemos el nombre de Jesús. También hoy es posible realizar esos prodigios, pero es Dios el que los realiza a través de nuestra oración y a través de la fe. Hay efectivamente situaciones tan dolorosas como las que hoy estamos viviendo en torno a toda esta realidad de la pandemia, el miedo a contagiarse, el miedo a la enfermedad y pare de contar tantas cosas, pero no podemos dejarnos llevar sobre todas estas cosas dolorosas y angustiantes, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, para no dejarnos seducir por esos milagros inmediatos o por esas personas que nos inducen a buscar otro Dios que no es el Dios verdadero. Es allí donde nosotros, queridos hermanos, debemos vivir con espíritu de humildad y de oración, alejados de todo escepticismo de los milagros, de toda fascinación, de todos estos espectáculos y más bien centrados en la oración y en la fe para obtener la verdadera intervención extraordinaria de Dios en estos casos y en estos tiempos en los que vivimos, dejándole a Él, que lo sabe todo, la decisión final. Dios, queridos hermanos, nunca va a abandonar a su pueblo, nunca lo va a abandonar, y lo socorre también a través de cada intervención, especialmente a través de la oración de sus siervos, que confiando solo en Él, no tienen necesidad ni de oro ni de plata. Centremos nuestra vida en el Señor y dejemos que su palabra, que la Eucaristía que estamos siguiendo por los diferentes medios de comunicación, que la comunión espiritual fortalezcan y alimenten nuestro camino de fe. No nos detengamos, no nos quedemos en nuestro viejo Emaús. Recordar que volver de Jerusalén a Emaús es volver a la vieja vida. No, Dios nos quiere que permanezca en Jerusalén, en la comunidad, en la fe, para que nada ni nadie nos desvíe del camino. Hagamos juntos nuestra comunión espiritual diciendo: creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para un día recibirte en el santísimo sacramento del altar. Que así sea. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañen siempre. En la alegría del resucitado podemos continuar en paz, viviendo con fe y esperanza este camino en Jerusalén, en la fe que el Señor nos concede en este día. Llevabas conversando, me dijiste buen amigo, yo me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí
fracción del pan. La 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 la. Días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron al alba. Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron. Mas acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, es la fracción del pan. La 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 la. Corazones que ignoráis a los profetas, en la luz se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. La 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 la. Ella te seguí más allá de nuestra aldea, y a la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice el destello de tu luz. En la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. La 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 la.